Imagina tu mente como un terreno fértil, pero no cualquier terreno, un campo antiguo, cultivado por generaciones de pensamientos, creencias y miedos. Un suelo que guarda huellas invisibles de todo lo que alguna vez escuchaste, sentiste, temiste y deseaste. Ahora, imagina que cada día depositas ahí una nueva semilla. Algunas germinan, otras no. Algunas crecen torcidas, otras se marchitan antes de nacer. Y te preguntas, ¿por qué es tan difícil manifestar eso que en el fondo sabes que mereces? Tal vez estés atravesando un cansancio silencioso, una sensación de que ya leíste libros, viste videos, tomaste cursos, oraste, meditaste, visualizaste, pero tu realidad sigue igual o casi igual. Una frustración sutil, casi vergonzosa, por saber tanto de espiritualidad y aún así sentirte estancado, como si existiera un velo invisible entre lo que crees y lo que realmente sucede, como si el universo escuchara a todos, menos a ti. Pero, ¿y si ese velo no estuviera afuera? ¿Y si estuviera dentro, programado en capas tan profundas de tu mente que ni siquiera te das cuenta? Bruce Lipton nos recuerda que no es el ADN lo que define quiénes somos, sino el ambiente en el que ese ADN vive. Y ese ambiente no es el mundo externo, es el mundo interno. Pensamientos, emociones, creencias y patrones vibracionales crean un campo bioquímico alrededor de cada célula de tu cuerpo. Y ese campo, esa vibración silenciosa que emites sin darte cuenta, lo moldea todo. Tu cuerpo escucha cada pensamiento como una instrucción, cada sentimiento como un código. Tu subconsciente, ese piloto automático que rige el 95% de tu vida, no distingue lo real de lo imaginado, solo repite lo que fue grabado. Y lo que fue grabado no siempre es lo que tú quisieras creer. Joe Dispenza afirma que el cuerpo se convierte en la mente cuando vives en automático. Puedes desear amor, pero si tu cuerpo está habituado al miedo, será el miedo quien tome el control. Puedes mentalizar abundancia, pero si tu sistema nervioso aún vibra escasez, es la escasez lo que atraerás. Porque la manifestación no nace de lo que piensas conscientemente, nace de la coherencia entre lo que piensas, sientes y vibras al mismo tiempo. Este video es una invitación, un llamado para reprogramar ese suelo vibracional, no con frases prefabricadas, no con fórmulas mágicas, sino con presencia, conciencia y repetición amorosa, porque tu mente es un jardín y 21 días no son solo un trayecto en el tiempo, son un ciclo de alquimia, el tiempo mínimo para arrancar, con compasión, las raíces de las creencias limitantes y comenzar a sembrar, con intención sentida, nuevas semillas vibracionales. Tal vez, hasta ahora, has intentado cambiar tu realidad usando la fuerza del deseo, pero ahora vas a aprender a transformarla a través de la frecuencia, no por imposición, sino por integración. Porque todo lo que deseas vivir ya existe en alguna parte de ti y está esperando el momento adecuado para florecer. Existe una contradicción silenciosa que habita en muchos corazones sensibles, al desear intensamente una nueva realidad, mientras se permanece emocionalmente atado al miedo de que nada cambie. Tal vez ya te has sorprendido diciendo frases como confío, suelto, ya soy, pero en el fondo, algo tiembla dentro del pecho, una ansiedad latente, una inquietud invisible, como si una parte de ti quisiera avanzar, pero otra estuviera paralizada, atrapada en antiguos estados de supervivencia. Y es precisamente ahí donde vive el gran dilema de la manifestación. Deseas lo nuevo, pero vibras lo viejo. El cuerpo guarda memorias emocionales. Él recuerda el dolor, la pérdida, la escasez, el abandono. Y cuando intentas manifestar con afirmaciones positivas, mientras tu sistema nervioso vibra inseguridad, se crea un campo de incoherencia, una frecuencia fracturada. Bruce Lipton explica que la mente subconsciente no entiende el lenguaje racional, responde a patrones repetitivos y sensaciones corporales. Eso significa que, por más que desees amor, prosperidad o sanación, si tu cuerpo aún está atrapado en alertas internas de defensa, seguirá emitiendo señales de que no es seguro cambiar. Y el universo responde a la vibración real, no al discurso. Joe Dispenza lo complementa: el campo electromagnético del corazón es mucho más poderoso que el del cerebro. Pero cuando el corazón vibra miedo y la mente intenta forzar seguridad, se produce un cortocircuito vibracional. La intención no logra sostenerse
porque no hay una emoción compatible. Es como querer plantar una flor en tierra seca. Puedes desearlo, pero si la tierra no está fértil, nada crece. Y entonces aparece la frustración, la repetición de rituales que no dan fruto, la sensación de estar haciendo todo bien, pero sin resultados. Y lo que muchos hacen en ese punto es intensificar el control. Visualizan más, afirman más, se esfuerzan más, pero el campo de manifestación no responde a la intensidad del esfuerzo, responde a la coherencia vibracional. La verdad es que mientras exista miedo, mientras haya desconfianza silenciosa, el subconsciente seguirá operando en modo supervivencia y no se manifiesta lo nuevo desde el miedo. El miedo solo manifiesta más de lo mismo. Por eso, el primer paso no es afirmar lo que deseas, es observar, con honestidad amorosa, lo que tu cuerpo aún cree que es verdad. Pork, Isají, en esa raíz invisible, donde se encuentra el código que necesita ser reescrito. Tal vez no necesitas más información, tal vez lo que realmente falta es solo seguridad interna para permitir que la transformación ocurra. Y la seguridad no se crea con lógica, se crea con repetición vibracional. Y es precisamente por eso que el proceso de reprogramación requiere tiempo, presencia y amabilidad. Es necesario enseñarle al cuerpo a confiar de nuevo, a salir del modo alerta y entrar en el modo creación. Porque solo cuando el cuerpo lo siente, la manifestación comienza. Existe un impulso silencioso que muchas veces se disfraza de fe a la necesidad constante de buscar señales. Señales de que el universo está escuchando, señales de que algo va a cambiar, señales de que la manifestación está por llegar. A simple vista, esto puede parecer sensibilidad espiritual, pero en muchos casos esconde una adicción emocional más profunda, la adicción a la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor asociado con la recompensa, el placer momentáneo, la expectativa de que algo bueno está por suceder. Se libera en pequeñas dosis cada vez que recibes un estímulo nuevo, un like, un mensaje, una supuesta sincronicidad. Esto crea un patrón neurológico sutil. Te acostumbras a sentir esperanza, no por la vibración que sostienes, sino por los estímulos externos que temporalmente te recuerdan creer. Y aquí es donde está la trampa. Cuanto más dependes de señales para confiar, más inestable se vuelve tu frecuencia. En lugar de cultivar un estado vibracional interno sostenido, comienzas a depender de pequeños picos de validación espiritual. Es como vivir de migajas energéticas. Y ese patrón, aunque parezca místico, es profundamente desestabilizador, porque refuerza la idea de que solo estás en el camino correcto si algo fuera de ti lo confirma. Bruce Lipton habla de la importancia del ambiente interno en la expresión genética. Si tu ambiente interno se vuelve reactivo, inestable, dopaminérgico, tu cuerpo no entra en estado creativo, permanece en alerta, y el estado de alerta no crea, solo reacciona. Joe Dispenza también nos enseña que el verdadero poder está en sostener un estado interno elevado independientemente de las circunstancias externas. Cuando vibras en coherencia, el campo responde, pero cuando vibras desde la necesidad de confirmación, el campo responde carencia. La dopamina no es el problema es cuando confundes picos con frecuencia, es cuando pierdes la conexión con tu centro, con la fuente, con esa vibración que no depende de aplausos, coincidencias ni pruebas, una vibración silenciosa, pero firme, una certeza que no necesita espectáculo, una confianza que nace desde dentro. Por eso, la verdadera espiritualidad no está en coleccionar señales, sino en convertirse en la señal. Cuando tu frecuencia se estabiliza, dejas de buscar confirmación y pasas a ser la confirmación de lo que deseas vivir. La manifestación empieza a surgir no porque estés mirando hacia afuera, sino porque finalmente anclaste dentro de ti. Y cuando eso sucede, las señales llegan, pero no como migajas de esperanza. Llegan como espejos de tu estabilidad interior. Imagina que tu mente es como una radio antigua. Tiene botones que fueron ajustados hace muchos años, tal vez desde tu infancia, y que siguen sintonizando las mismas estaciones, incluso cuando deseas escuchar una nueva canción. Esos botones son las creencias que fueron programadas en tu subconsciente, y como explica Bruce Lipton, el subconsciente es una máquina de repetición n, o piensa, simplemente repite. Para sintonizar una nueva frecuencia, se necesita tiempo, intención sentida y repetición coherente. Por eso el ciclo de 21 días no es un ritual místico, es un proceso neurobiológico real, basado en la neuroplasticidad, un tiempo mínimo para iniciar la reescritura vibracional.
Los primeros 7 días son días de despertar, no un despertar espiritual, sino un despertar de observación. Durante esta fase, empiezas a notar los comandos inconscientes que dirigen tu vida. Son esas frases internas automáticas, los miedos recurrentes, las sensaciones corporales que aparecen cada vez que piensas en cambiar. No va a funcionar, es difícil, no puedo, son raíces antiguas. Y en ese momento, tu único papel es ver, observar con claridad, porque solo lo que se ve puede transformarse. Los siguientes 7 días son los días de la sustitución. Ahora que reconociste el patrón, comienza el proceso de insertar nuevos lenguajes internos. Pero aquí hay un secreto importante. No basta con repetir frases hay que sentirlas. El cuerpo debe participar. Cuando dices soy merecedor, tu corazón tiene que creerlo. Tu respiración tiene que acompañarlo. Tu campo electromagnético debe resonar con esa verdad. De lo contrario, será solo una repetición superficial. La emoción es el cemento que fija la nueva creencia. Durante los últimos 7 días comienza la fase de fijación. Ahora, el enfoque es transformar la vibración en hábito. Crear pequeños rituales diarios, movimientos, gestos, palabras y silencios que anclen la nueva frecuencia en el cuerpo. Puede ser una respiración específica al despertar, una frase sentida antes de dormir, una pausa durante el día para alinear el corazón. Cada gesto vibracional, por más pequeño que parezca, enseña al cuerpo a recordar en quién se está convirtiendo. Y como dice Joe Dispenza, cuando el cuerpo aprende a sentir antes de que la realidad cambie, comienza a enviar una nueva señal al campo, una señal coherente, y eso es lo que transforma lo invisible en real. Esta técnica no es una fórmula mágica, es un compromiso con tu propia vibración, y el secreto no está en la complejidad de lo que haces, sino en la constancia con la que vibras. Porque, al final, reprogramar la mente es enseñarle al cuerpo a vivir una nueva verdad, hasta que esa verdad se vuelva natural, hasta que la frecuencia deje de ser un esfuerzo y se convierta en existencia. Hay un momento en el camino espiritual en el que el exceso de conocimiento empieza a pesar, no como sabiduría, sino como un acumulado de conceptos que, en lugar de liberar, paralizan. Es cuando la mente lo sabe todo, pero el cuerpo no siente nada. Cuando se habla de vibración de campo cuántico, de co-creación, pero en la práctica aún se vive con miedo, con control, con autosabotaje. En eso no es ignorancia, es exceso ante un exceso sutil que enmascara inseguridades profundas con discursos elevados, un tipo de intelectualización de la espiritualidad que genera una desconexión vibracional silenciosa. Esa es la trampa de la espiritualidad mental, cuando la búsqueda por entender todo se convierte en una barrera para realmente vivir, porque no es la teoría lo que transforma, es la experiencia sentida. Bruce Lipton nos muestra que las creencias no son ideas, son programas instalados en el subconsciente, y ese subconsciente no se transforma con información, se transforma con repetición emocional, con experiencia integrada, con nuevas vivencias corporales que contradicen los antiguos patrones. Muchos llegan a un punto en el que ya conocen todos los términos al campo electromagnético, epigenética, visualización, coherencia cardíaca, pero aún viven bajo una autoexigencia espiritual constante. El ego crea una nueva identidad, el espiritualista perfecto, aquel que medita todos los días, que nunca se desalineará, que siempre está en paz, y cuando falla, cuando siente rabia, miedo o duda, se juzga, se condena, y se aleja aún más de la vibración auténtica que manifiesta lo real. Joe Dispenza enseña que es en el presente, en el ahora encarnado, donde la realidad comienza a transformarse. Pero si vives atrapado en el exceso de saber, no sientes el ahora, lo analizas, lo interpretas, lo calculas, y así la manifestación se convierte en un proceso mental, en racionalizado, sin alma, sin cuerpo, sin energía real. El verdadero cambio ocurre cuando renuncias a entender todo y simplemente te permites sentir, cuando la simplicidad vuelve a ser suficiente, cuando una respiración profunda, un silencio sentido, una pequeña decisión tomada con presencia, valen más que 1000 frases sobre el universo. La espiritualidad no está en el exceso de palabras, está en la coherencia silenciosa entre lo que vives y lo que vibras. Y eso no se aprende, se encarnan, se sostienen, se vive. A veces, la vida parece injusta. Sientes que has hecho todo bien, que te has dedicado, que te has alineado, que has buscado tu evolución. Y aún así, ciertos dolores persisten, ciertos patrones se repiten.
relaciones que no fluyen, puertas que no se abren, situaciones que regresan con otro disfraz, pero con la misma lección. Y en lo profundo surge esa pregunta silenciosa: ¿qué más falta? ¿Qué más necesito hacer? Es en ese punto donde el modelo del espejo puede revelar algo profundo, porque la realidad, por más dura que sea, no está en tu contra. Está reflejando exactamente lo que tu vibración está emitiendo. No lo que deseas, no lo que afirmas, sino lo que vibras. Silenciosamente, continuamente, corporalmente. Bruce Lipton habla del lenguaje celular. Cada célula de tu cuerpo responde al entorno interno, a la química emocional que sostienes. Si emites miedo, inseguridad o escasez, aunque sea inconsciente, el cuerpo se adapta a eso y por consecuencia, la realidad refleja ese campo no como castigo, sino como orientación. La metáfora del espejo es clara. No se cambia el reflejo intentando corregir el vidrio. No se discute con el espejo. No se forza la imagen. Es necesario volver a uno mismo y observar con honestidad lo que está siendo proyectado. Y eso exige valentía, porque a veces lo que la vida está mostrando es exactamente lo que la mente intenta ocultar. El resentimiento que aún vibra, la autocrítica que aún resuena, la desconfianza que aún habita. Pero ese espejo, por más incómodo que sea, también es tu mayor maestro, porque muestra con precisión dónde está desalineada la frecuencia. Y cuando cambias la imagen interna, el reflejo no tiene opción, se transforma. Joe Dispenza nos recuerda que la realidad no es algo que nos sucede, es algo que responde a nuestra vibración. El campo no juzga, solo traduce lo que sostienes con constancia. La clave está en interpretar los eventos externos como lenguaje energético, no con culpa no con autocondena, sino con curiosidad amorosa. Preguntarte: ¿qué está tratando de mostrarme esta situación sobre lo que aún vibra dentro de mí? ¿Qué parte de mí aún no ha sido integrada, reconocida, sanada? La realidad, cuando se ve como un espejo, deja de ser una prisión y se convierte en un portal de transformación silenciosa, porque todo lo que se refleja afuera comienza adentro. Y cuando lo interno cambia, el exterior no tarda en alinearse. Hay una verdad que pocos se atreven a enfrentar en la reprogramación mental. No es un evento puntual, sino un ambiente que se cultiva cada día, un terreno vibracional que se construye con elecciones pequeñas, conscientes, constantes. No hay magia en repetir frases, hay presencia, hay repetición emocional, hay cuerpo, alma, intención sentida. La transformación ocurre cuando la nueva vibración se vuelve hábito, no esfuerzo, cuando dejas de desear y comienzas a encarnar. Bruce Lipton nos enseña que las creencias no son solo pensamientos pasajeros, son patrones profundamente arraigados en las células. Son programaciones vibracionales que moldean el comportamiento, influyen en la percepción, alteran la química del cuerpo, y cuando esos patrones cambian, el cuerpo responde. La biología cambia, en el campo alrededor cambia, porque la frecuencia que emites no está hecha solo de palabras, está hecha de la suma de todo lo que crees, sientes, esperas y sostienes. Neville Goddard, por su parte, nos ofrece un puente poético entre el deseo y la realidad. Nos recuerda que imaginar no es solo soñar. Imaginar, cuando se hace con emoción auténtica, es experimentar vibracionalmente lo que aún no existe físicamente. Y al sentir como si ya fuera real, envías una nueva firma energética al campo. No se trata de engañarte a ti mismo, se trata de sintonizar con la versión más elevada de quien puedes llegar a ser. Antes de que el mundo lo reconozca, el poder que buscas afuera ya está vibrando dentro de ti, pero está sepultado bajo capas de miedo, de prisa, de duda, de ruido mental, y por eso el proceso de 21 días es tan valioso. No es solo para crear un nuevo hábito, es un portal, un ciclo de transformación donde cada día elimina una capa y revela una verdad, una frecuencia en un nuevo campo. No se trata de velocidad, se trata de coherencia. No estás aquí para repetir afirmaciones como un robot espiritual. Estás aquí para sentir, para vibrar, para recordar. Recordar que tu cuerpo ya conoce la frecuencia de la abundancia, que tu alma ya ha vivido la vibración del amor, que tu mente puede volver a confiar. Y cuando mente, corazón y cuerpo entran en coherencia, el campo responde. Así que imagina ahora tu campo vibracional como un jardín invisible, pero vivo. No responde a la prisa, no responde a la desesperación, responde a tu presencia, a tu constancia, a tu vibración sentida. Ese es el secreto, ese es el camino.
Y quizá, solo quizá, eso que tanto anhelas ya está floreciendo dentro de ti, en silencio, en secreto, en forma de semilla. Y si los próximos 21 días fueran solo el comienzo de tu verdadera cosecha,